Bien, eh, pareció pertinente poner esta diapositiva, el por qué cultivar en sustrato. Vieron en mi currículum que trabajé mucho tiempo en suelo, pero también desde 2011 hacia la fecha, estamos trabajando netamente en cultivo en sustrato. Bien, en base a nuestra experiencia, platicando con productores que empiezan, digamos, de la mediana tecnología, muchas veces tienen que migrar, vamos a usar ese término, en sustrato. Problemas principalmente de nemátodos. ¿Sí? Uno de los problemas más fuertes que existen en la región y sin duda muy difíciles de controlar porque al final comprometen la producción. Tenemos experiencia de que a los 20 días después del trasplante, ya las plantas presentan muchísimos problemas con nemátodos. A pesar de hacer la biofumigación, y si no se usan, digamos, algunos materiales más tolerantes, seguramente no vamos a lograr hacer un ciclo largo. Ello, en base a lo que estamos realizando, aproximadamente realizamos 40 o 42 semanas de cosecha, por ello garantizamos un ciclo largo. ¿Sí? Hemos visto también que mejora muchísimo la calidad de fruta, sin duda es una fruta más brillosa, de textura más fina. En cuanto a la uniformidad, también es importante, podemos supervisar mejor las líneas y nuestro control de fertirriego también será más eficiente. Hay otro tema que a lo mejor no implica para todas las explotaciones, pero en cuanto al sistema de inocuidad, cuando estás exportando, muchas veces ya sea el auditor o el comercializador pide que estés en cultivos bajo suelo, sepas una mejor inocuidad. No sabemos el suelo, qué explotación había con anterioridad, ¿no? Ello posiblemente te pide un historial de 10 años de uso de suelo y por último, puede existir un ahorro de fertilizantes si se utiliza un sistema de recirculación. En base a nuestra experiencia, no tenemos recirculación, toda esa solución perdida, pero quise apuntar aquí los puntos clave para cultivar en sustrato. Bien, entonces, ya entrando en materia, si nosotros decidimos cultivar en sustrato, ¿qué es lo que vamos a buscar en ese sustrato? ¿Qué características debemos considerar para nuestra producción? Bien, vamos a conocer muy a profundidad este tema, que es la capacidad de retención de agua, pero el agua fácilmente disponible muy específicamente. Bien, algo importante es el sistema de aireación. Para que tengamos un sistema radical sano, además con buena oxigenación para el intercambio de gases, debe existir este componente, la aireación. Bien, la adecuada distribución del tamaño de la partícula. Para el tema de cultivos, puede ser en fibra de coco, podemos utilizar fibras con una proporción 80-20, 80% de fibra larga y chips, que son estos. El tema de otros sustratos, como el que nosotros usamos, que es perlita, partículas de entre 4 a 5 milímetros. La densidad aparente debe ser baja para el tema de maniobras dentro del invernadero, para el tema de transporte, bien la elevada porosidad total, que más adelante vamos a ver en un ejercicio, que sea una estructura estable. Vamos a ver dos tipos de sustratos, los químicamente inertes y los químicamente eh, activos. Vamos a comprender que un sustrato orgánico va perdiendo volumen, mientras que un sustrato mineral nos va a permitir hacer más incluso en base a nuestra experiencia, tenemos un sustrato que lo hemos ocupado por 4 años y aún mantiene su estabilidad. Bien, también
es importante conocer las propiedades físico-químicas, es decir, la capacidad de intercambio catiónico sea lo más bajo posible para que no interfiera, porque recordemos que si un sustrato tiene muy alto intercambio catiónico, va a retener muchos cationes. Por lo tanto, si estamos aportando una solución nutritiva con, vamos a citar un ejemplo, con 8 miliequivalentes de potasio, 10 de calcio, no todo esa cantidad de iones va a estar disponible para la planta. Entonces, entre más bajo sea el intercambio catiónico, va a ser mucho mejor. Nivel de nutrientes asimilables, igual va muy relacionado al intercambio catiónico. La salinidad es un tema muy importante. Un sustrato que retenga muchas sales, en el caso de los sustratos orgánicos, vamos a estar monitoreando esa salinidad para en un momento dado no repercuta en la calidad de la fruta, que no reduzca el rendimiento, sobre todo que la planta, vamos a ver un concepto que es presión osmótica. Bien, el pH debe ser ligeramente ácido. El caso de sustratos, vamos a verlo en una lámina posterior, el pH aproximadamente es el que contiene. Y la velocidad mínima de descomposición. En un sustrato orgánico, como es la fibra de coco, muy posiblemente podamos ocuparlo de 1 a 2 ciclos. Hay quienes lo pueden ocupar durante más tiempo, por ende, deben tener muy específico, ¿verdad?, la proporción de fibra larga y chips para, por ejemplo, en un cultivo de arándanos que hay que llevarlo de 7 a 9 años, es importante mantener esa velocidad mínima de descomposición. Aquí lo tenemos, el pH, por ejemplo, de la fibra de coco oscila entre los 5.5 a 6.2. Y este sustrato, les comentaba que está químicamente activo porque tiene 107 a 120 de capacidad de intercambio catiónico, así como una vermiculita que anda alrededor de 150, que se ocupa más que nada para el tema de natural. Y tenemos los químicamente inertes, que por ejemplo, en base a nuestra experiencia que estamos usando perlita, es muy reducido el intercambio catiónico. Se dan cuenta, tenemos de 1.5 a 6. Entonces, vamos a tener un plus, una ventaja en estos sustratos inorgánicos, porque lo que estemos aportando, vamos a tener una mayor seguridad en que va a estar disponible esa solución nutritiva para la planta. Pero no significa que en este no tengamos. Al contrario, en una fibra de coco tenemos algo que se le llama una capacidad buffer. Significa, si tengo el día de hoy que encargado del riego, por ejemplo, o que se encarga de monitorear, no mide el pH y de repente la máquina se descalibra, en este sustrato no voy a ver reflejado los errores ni siquiera al día siguiente. A lo mejor va a llevar unos 3 o 4 días darme cuenta que se estuvo regando con un pH erróneo o que la conductividad también haya sufrido algún cambio. En un sustrato inorgánico, un sustrato químicamente inerte, los errores se ven más rápidamente. De igual modo, cuando hago cambios, la nutrición en un sustrato orgánico, los cambios no se ven reflejados de manera inmediata, por esto mismo, la capacidad de intercambio catiónico. En un sustrato inorgánico, los cambios sí se ven más rápido, de 2 a 3 días, o incluso al día siguiente. Si en esta misma mañana hacemos algún cambio, para el día de mañana se ven reflejados los cambios más inmediatamente. Aquí tenemos un ejemplo de un análisis químico de una fibra de coco. Esta fibra fue lavada, sin en cambio no fue cargada en cuanto a los cationes de calcio y magnesio. Por ende, este análisis salió muy bajo en calcio. Entonces, lo que yo aporte en la solución nutritiva
seguramente gran parte de ese calcio lo va a retener. Normalmente, ¿qué recomendamos? Cuando en el momento que estamos hidratando, contenemos el sustrato, ¿no? Y aportamos los riegos de humectación. Esos riegos de humectación conviene aportar nitrato de calcio, ¿sí? No solamente hidratar con agua, sino a lo mejor podemos formular una solución nutritiva con a lo mejor 8 equivalentes de calcio y unos 4 o 5 de magnesio para precisamente elevar esa cantidad de calcio, porque de lo contrario vamos a tener una deficiencia al momento de estar trasplantando, porque gran parte de ese calcio lo va a retener este sustrato. No así, por ejemplo, la cantidad de potasio que no viene bajo. Y algo más que les quería comentar es en la proporción, ¿sí?, de carbono-nitrógeno. Esto significa que el sustrato orgánico o el sustrato químicamente activo va a tener un proceso de descomposición que es de forma natural porque está expuesto ante la humedad y ante la actividad microbiana. Entonces, estos microorganismos van a consumir carbono, van a consumir nitrógeno y oxígeno. Entonces, cuando las relaciones son altas, arriba de 41, son muy poco estables y sufren una transformación a lo largo del tiempo. Es decir, en un ciclo largo, posiblemente ya en el último tercio del ciclo, vamos a tener en algunos sitios, sobre todo donde se acumula un poco más de humedad, el sustrato ya va a tener muy poco volumen, va a retener mucha agua y posiblemente tengamos problemas hongos como Fusarium o si son pimientos, Phytophthora. Bien, entonces se recomienda que la relación debe estar bajo, más o menos 20, es lo que se recomienda. Bien, los químicamente inertes, vamos a ver algunas ventajas de ellos. No son biodegradables, por lo tanto su ciclo, o sea, este sustrato, por ejemplo, la perlita, les comentaba que podemos ocuparlo de uno por el costo que tiene. Más adelante vamos a ver una tablita con los costos, una comparación. Podemos estarlo ocupando 3 a 4 ciclos. Actualmente llevamos un ciclo ya con 4, es el cuarto ciclo y todavía lleva buen nivel de retención de agua y aireación. Bien, y también su intervención en el proceso de absorción, ya lo vimos en el caso del SIC, que es muy bajo, y la interacción muy reducida con la solución del sustrato. Una ventaja también que tenemos con este sustrato es que, en cuanto a la perlita, es que podemos lavarlo muy fácilmente. Bien, algunas desventajas que presenta este sustrato, si la proporción de fino es más alto, mayor a 15%, podemos llevar a un sustrato que sea demasiado húmedo. Por lo tanto, va a tener mucha retención de agua, ¿sí?, y lo vamos convirtiendo en un sustrato generativo, en un sustrato que los riegos deben ser más, vamos a decirlo, no tan frecuentes, dosis más largos, más tiempo, pero con menor frecuencia. En base a nuestra experiencia, como el sustrato, vemos que no tiene intercambio catiónico y todo lo que esté a su alcance de la planta lo va a tomar. Es una planta de aproximadamente 4 días después de trasplante. Se aplicó un producto sistémico, Cantraniprol, y vemos que sufrió una intoxicación. Por lo tanto, para el tema de aplicación de productos debemos vigilar muchísimo la humedad, esté lo suficientemente húmedo. Resequedad, seguramente la planta va a tomar todo ese producto, todo ese ingrediente y vamos a ver una toxicidad. Entonces lo que hacemos, bueno, ya vamos conociendo algunos ingredientes a los cuales las plantas, y hay algunas variedades más susceptibles que otras. Lo más conveniente
es esperar, empezar a lo mejor aplicando algunos extractos de plantas. Y hay algunos ingredientes que no son tan fitotóxicos como el caso de flonicamid, que es el que estamos usando ahora para evitar este tipo de fitotoxicidades. Y ya ese ingrediente lo dejamos para cuando tenga la planta alrededor de 25 días después de trasplante. Bien, en cuanto a, vemos que esta capacidad buffer es muy baja, entonces debemos vigilar demasiada la humedad del sustrato, sobre todo vigilar también el clima. Si tenemos temperaturas muy altas dentro del invernadero, por encima de 30 grados centígrados, más conveniente sería no realizar esa aplicación y buscar otras alternativas. En cuanto a los químicamente activos, hablando de la fibra de coco, tiene mayor retención de nutrientes en el caso de algunos ingredientes como los ácidos húmicos, los carboxilos, mayor capacidad buffer, lo que les comentaba, nos puede tolerar algún cambio brusco en el fertirriego. Lo vemos en el caso de los tomates, cuando el pH está demasiado ácido, ¿sí? Es importante monitorear el drenaje. Si está demasiado ácido, vamos a tener algunos problemas de absorción de potasio, ¿sí? Entonces, esa capacidad buffer más o menos es de unos 5 o 7 días. También algo que me gusta muchísimo de la fibra de coco es que hay una alta simbiosis con microorganismos, hablando específicamente con Trichoderma, Bacillus subtilis, también los hongos micorrízicos, hay una mejor simbiosis, ¿sí? Y cuando termina el ciclo, pues es muy fácil de desecharlo, se puede incluso incorporar en cultivos en el campo abierto o pueden realizarse compostas. Tenemos algunas desventajas, ¿sí? Van perdiendo vida útil, como lo vimos, y por ejemplo esta fibra de coco, tuvimos esta experiencia con esta fibra, inicialmente, o sea, no lo pedimos nosotros, ya el constructor lo había puesto, y pues ahí me dijeron, ¿sabes qué, Juan Pablo? Tenemos esta fibra de coco, tenemos que produzcas. Tiene muchísimo polvo, como se dan cuenta, fibra larga es muy baja, entonces sabíamos que este sustrato iba a tener muchísima retención de humedad y los problemas se acentúan en invierno cuando tenemos que preparar nuestro sustrato para la noche, para que tenga una buena oxigenación. Pero pues plantamos en ese sustrato y obtuvimos un buen rendimiento que nos tocó plantar en el mes cálido, en el mes de abril. Y bien, ese exceso de agua, les comentaba, hay algunos focos, tuvimos fusarium porque los drenajes también deben ser adecuados, muchas veces se bloquean por el crecimiento de las raíces, entonces es muy arriesgado trabajar con ese tipo de sustratos. Bien, entonces, viendo la salinidad desde el punto de vista de los rendimientos, también lo vamos a ver más adelante en mi última charla, el tema de nutrición, pero lo vemos en el caso de tomates, pepinos y chiles. El tomate, que es más tolerante, sin en cambio, si nosotros vamos aumentando la salinidad, seguramente el rendimiento va a ir reduciendo, ¿no? Y en el caso de los chiles que son más sensibles, también debemos tener cuidado con esa salinidad. Aunque hay agrícolas que podemos utilizar una alta conductividad, pero el clima es importante. Si el invernadero sufre temperaturas de 40 grados, que es el caso, por ejemplo, de la región de Tlaxcala, Morelos, fue la experiencia de estar en Morelos, donde hay invernaderos que llegan a 45, incluso hasta 50 grados centígrados. Entonces, con esa temperatura y una salinidad alta, es una presión altísima a la raíz y por lo tanto los rendimientos caen drásticamente y es imposible hacer ciclos largos.
Actualmente estamos haciendo tomates de especialidad. Y fíjense ahí lo que tenemos, digamos que la consigna, porque nos piden tomates con alta calidad, me refiero a altos grados Brix, por encima de 8, mucha consistencia, mucha vida en aquel, y entonces lo que hacemos, subimos conductividad, estamos conscientes que vamos a sacrificar a lo mejor 10% el rendimiento. Eso muy específico para el caso de los tomates de especialidad. También hay otra cuestión, cuando la salida es muy alta, cantidades muy altas, van a eliminar los absorbentes. Se dan cuenta, en esta raíz hay una cantidad muy reducida de los absorbentes, y esto es efecto de la alta conductividad. Una raíz con una presencia de pelos absorbentes, vamos a garantizar una adecuada absorción de agua y nutrientes. Así es como veríamos una raíz sana con adecuada proporción de aire. Aquí lo vemos en estos poros. Y la retención de agua, que de estas partículas de perlita están totalmente cargadas de agua, en un equilibrio sin que haya un exceso de humedad. Bien, aquí puse un pequeño resumen de una función de un sustrato. Sirve para anclaje para las raíces, y vamos a ver más adelante qué proporción debe existir de aire, agua y material sólido. Bien, el investigador Abad y colaboradores de los años 70 en Bélgica establecieron esos parámetros. Aquí y actualmente siguen vigentes para numerosos laboratorios ya a nivel mundial. Déjenme mover esta ventana. Ahí está. ¿Qué significa este procedimiento? Es un sistema de embudos conectados en un sistema de vasos comunicantes y que tiene una válvula. ¿Sí? Una vez que el sustrato está en proceso de saturación, abren esta válvula y comienza a drenar. A partir de ese momento, hay diferentes tensiones. Aquí era una animación, pero bueno, como está la presentación ya en formato PDF, ya no se ve, pero si nosotros dejamos drenar, ¿sí? Entonces hay una gráfica de 0 hasta 100 centímetros de columna de agua. Bien, esa agua tiene diferentes características en base a la tensión que se le va aportando. Por lo tanto, un agua difícilmente disponible es el agua que queda retenida tras una tensión de 100 centímetros. O sea, la mayor tensión va a ser un agua esa agua ya no va a estar disponible para la planta. ¿Cuál es el agua que va a estar disponible para la planta? El agua de reserva se va a liberar en una tensión entre 50 y 100 centímetros de columna de agua, o lo que equivale a 5 a 10 kilopascales. El agua fácilmente disponible va a estar se va a liberar entre los 10, ¿sí? Entre los 10 y los 50 centímetros de columna de agua, ¿sí? Mientras que la capacidad de aireación se va a liberar casi inmediatamente. Nosotros abrimos la válvula a los 10 centímetros de columna de agua. Esa es la capacidad de aireación que tiene nuestro sustrato. En cultivos en suelo, las tensiones incluso van arriba de 1000 a 1500. No es así para el tema de sustratos, que va de 0 a 100. De hecho, el agua que está difícilmente disponible ya no se alcanza a apreciar en la siguiente. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es la
¿Cómo quedaría graficado? ¿Sí? En estas condiciones, cuando hay un equilibrio entre agua y aire, son las condiciones óptimas para la planta, un crecimiento óptimo. Entonces, quise poner un ejemplo para que lo comprendamos un poco mejor. Aquí, el doctor Restaurazo junto con el doctor Pozo hicieron un trabajo en 2014 de roca volcánica. En el caso de México, por ejemplo, que se usa el tezontle contra la fibra de coco. Material sólido dio un 45% para el caso de un material de roca volcánica. Bien, si le sumamos la capacidad de aireación, y dijimos que a una tensión de 10 centímetros de columna de agua, vamos a sumar esos 45 más los 31.8 porcentaje de la capacidad de aireación. Posteriormente, el agua fácilmente disponible tiene 10%, entonces, pero esa se obtuvo a una tensión de 50, entonces le vamos a ir sumando ese 10%. Posteriormente tenemos el agua de reserva, sí, pero es de una tensión entre 50 y 100. El agua difícilmente disponible, incluso ya no sale aquí en la gráfica porque está arriba de los 100 centímetros de columna de agua. Aquí, por ejemplo, la fibra de coco, el material sólido es menor, hay más proporción de agua y aire y tiene una capacidad de aireación algo similar a la roca volcánica, pero tiene una mayor cantidad, una mayor capacidad de agua fácilmente disponible. Este parámetro lo vamos a utilizar para el tema de dosificar nuestros riegos. Por eso me pareció muy pertinente platicarles de estos conceptos para emplearlos en los siguientes parámetros o en los siguientes cálculos que vamos a hacer para determinar nuestra cantidad de agua para los cultivos. Bien, aquí hay un pequeño resumen de los niveles que debe contener un sustrato. Vemos que el agua fácilmente disponible debe rondar sobre de 20 a 30%. El agua de reserva es de 4 a 10 y el agua totalmente disponible del 24 a 40. Pero vamos a enfocarnos en que el agua que va a tener disponible la planta es este parámetro, ¿sí? El agua fácilmente disponible. Y algo importante, la capacidad de aireación debe andar igual sobre 20 a 30%. Bien, si lo hacemos de forma práctica, vamos a contener aquí 1 litro de sustrato, saturamos el contenedor, ¿sí? Tapamos la parte de abajo y vamos a liberar esa agua. Entonces, todos los espacios que ocupa el agua, ¿sí? Es la capacidad de aireación de nuestro sustrato. Y esa agua que ya no se drenó es la capacidad de retención de agua del sustrato. Y eso va a estar... Ahí está. Va a estar dado por la granulometría de nuestro sustrato. Es decir, que un sustrato fino va a tener mayor capacidad de retención de agua, mientras que un sustrato grueso, vamos a poner un ejemplo, una grava, partículas muy grandes, pues, la capacidad de retención de agua va a ser muy reducida, ¿sí? Y va a ser totalmente inverso, va a haber mayor capacidad de aireación en un sustrato de partículas gruesas, en un sustrato medio, es el que nos interesaría, vamos a tener una capacidad de aireación de un 30%.